Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este día. Oramos al Padre, démosle gracias por poder participar nuevamente en este precioso programa. Él es Elohe, el Dios Todopoderoso, el poderoso Dios de Israel, el poderoso Dios de cada uno de nosotros, de la iglesia, y en el que podemos confiar y estar seguros que su mano generosa estará siempre ahí para socorrernos en nuestras debilidades. Padre, gracias por este precioso día. Dios eterno, ponemos este programa en tus manos para que tú seas glorificado. Recibe la gloria, Señor. Recibe la alabanza y la adoración de su pueblo, Señor. Que todos con gozo vengamos delante de ti y te demos gracias, Señor, y nos regocijemos delante de su divina presencia. Que la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, nos haga aceptables delante de nuestro Padre que está en el cielo. Gracias por este día, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos que tú unjas, Señor, y bendigas, Señor, conforme está escrito en tu palabra. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová el Señor. Unge, Señor, a nuestra hermana Indira, Señor, para que tú seas glorificado en la palabra a través de ella. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bendigamos el nombre de nuestro Dios, aquel que nos ha hecho libres para alabarle, para exaltar su santo nombre. Bendiciones.
tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Subiremos para poseer la tierra, conquistando desde el mar hasta el Jordán. Los gigantes tratarán de detenernos, pero el Señor la victoria nos dará. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré, me gozaré en el Dios de mi salvación. Te adoramos, Señor, nos gozamos y nos alegramos en tu presencia, aquel que es digno de recibir toda alabanza, toda exaltación, al único Dios todopoderoso, aquel que dio su vida por nosotros. A Él alabamos, a Él adoramos, a Él exaltamos su nombre, al que pelea nuestras batallas, al que va delante de nosotros, al que derriba todo muro. A Él adoramos. Sea bendito el Cordero de Dios, el mismo de ayer, de hoy y siempre, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu misericordia y amor. Muchas gracias, Padre, roca mía, fortaleza mía, en quien confiaré. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre.
exaltación. Gloria y honra al Dios Todopoderoso. A Él adoramos, a Él bendecimos y exaltamos su nombre. Gracias te damos, Señor amado. Aleluya, 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 el Cordero de Dios. Muchas gracias, Señor amado, muchas gracias por tu misericordia y amor. Gracias, Cristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos alabarte y exaltar tu nombre. Te damos gracias, Señor amado, por tu amor. Muchas gracias, Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La insignia real es una recopilación de 98 lecturas acerca de la humildad, que es la insignia real de un verdadero Hijo de Dios, escrita por Edwin y Lilia Harvey. En este libro, casi 200 hombres y mujeres de Dios nos cuentan cómo descubrieron que la ley de entrada en el reino de Dios es volverse como niños, así como también destacan la importancia de ir hacia abajo, como cuando San Pablo y los demás apóstoles aceptaron la sentencia de muerte para sí mismos y reconocieron su total dependencia de Dios. A medida que descendían, ellos fueron descubriendo las alas para elevarse a los lugares celestiales con Cristo. Obtenemos la humildad cuando aspiramos a ella. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Salmo 144, 13. Phillips Brooks era un muy amado ministro episcopal en Boston. La lectura de sus meditaciones sobre las Escrituras ha sido de gran bendición. Cuando Cristo nos mostró a Dios, entonces el hombre solo tuvo que pararse con su mayor estatura y ver hacia arriba al infinito sobre él para ver su pequeñez. Y siempre el camino verdadero para ser humilde no es agacharse para ser más pequeño que uno mismo, sino pararse normalmente frente a esa naturaleza infinitamente más alta, que nos mostrará cuál es la pequeñez real de nuestra mayor grandeza. La humildad ficticia siempre desprecia la naturaleza humana. La humildad genuina siempre permanece en amor y adoración glorificando a Dios. Para recibir la humildad debemos aspirar a ella. A través de la historia cristiana, las almas que más han visto hacia arriba han sido las más humildes. Hoy, como siempre, la liberación de un alma de lo absurdo orgullo no se produce despreciando los logros pasados, sino visualizando la inmensidad de los logros futuros que un alma humilde puede llegar a alcanzar. El hombre cristiano deberá mantener su alma rebosante en el sentido de su propia insignificancia, incluso en medio del más arduo trabajo para Cristo, pero no logrará hacer esto negando su propia estatura, sino permaneciendo parado con toda ella, y luego mirando hacia arriba con admiración y asombro. Al ver la torre de Dios irgiéndose hasta el infinito por encima de él, se dará cuenta de que su estatura no es comparable ni por asomo con la de Cristo. En el espíritu de ese hombre quedará impreso el carácter que encierra lo que Jesús es, un carácter con la excelencia singular de la humildad. Esta excelencia resuelve el problema de la infidelidad, el orgullo, y hace posible que ese hombre reciba la humildad a la que aspira. Hay dos clases de humildad, la que se inclina y la que se eleva. La humildad del siervo que mira hacia abajo y la humildad del hijo que ve hacia arriba.
Esta última no produce una religión rígida y dura llena de ceremonias, sino una relación simple, gozosa y agradable a Dios. Profesor Dowen. No deseando un lugar principal, ni autoridad o poder, sino solamente tu rostro contemplar diariamente y hora tras hora, marcando la mansedumbre que condujo tus pisadas a la cruz, el dolor que tú escogiste en ese lugar y todo lo terrenal que decidiste dejar. Estaré orgulloso de dones que hacen mi vida más llena de libertad. ¿Puedo yo ser vano cuando solo he tomado cada beneficio de ti? Abajo en el polvo, mi alma muy bajo se hundirá, ante el desagradable orgullo que amenaza mi alma como enemigo mortal y que de tu lado me quiere apartar. Levántame, pero no al poder, no al lugar principal, sino al lugar donde cada día, cada hora, tu rostro yo pueda ver. G.M. Encontraré fácil humillarme cuando compare mi carácter con el de Dios, y encontraré fácil tomar un lugar bajo cuando conozca mi verdadera condición. Anónimo. Cuán precioso es pensar que cuando alguien se humilla, no pasa inadvertido delante de Dios. Los ojos de Dios están constantemente sobre las personas humildes. Él no puede resistirse ante una persona humilde. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes le temen. La persona que teme al Señor es humilde, porque temer a Dios es tener una aguda conciencia de su presencia. Cuando estamos conscientes de la presencia de Dios, puedo decirle que somos muy pequeños. Nos engrandecemos ante nuestros propios ojos cuando perdemos el sentido del toque divino de nuestra vida, cuando pensamos que Él se ha convertido en un Dios lejano, que repentinamente se ha hecho remoto. El verdadero temor de Dios es un reconocimiento de su inmediata presencia, y nadie puede ser orgulloso cuando está consciente de la presencia de Dios. Robert Coss, La insignia real. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Versículo bíblico a cargo de Yanacirel Aguilar Zamora. Hola hermanos, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecid a Jehová, vosotros su ejército, ministros suyos que hacen su voluntad, vosotras obras en todo lugar. Bendecid a Jehová. Salmos 103, 21, 22. Adiós, los quiero mucho. Chao. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Gracias a Dios por esta noche, que podemos seguir orando por este proyecto en el cual creemos que si está en el corazón de Dios, Dios lo prosperará. Siempre oramos para que se haga su santa voluntad, para que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria, para la honra y la alabanza de nuestro Dios. Padre, gracias por este grupo de hermanos que siempre oran con nosotros, dándote gracias, alabándote, dándote la gloria a ti, Señor, sabiendo que todo lo que viene de tu mano, Señor, oh Dios eterno, en tu perfecta voluntad será siempre algo que lleve alabanza a tu precioso nombre. Gracias por este proyecto del Señor Jesucristo, porque es un proyecto en el cual, Señor,
está en el corazón de la iglesia, pero principalmente queremos que esté en tu corazón, Señor, para que podamos aprender a servir al más débil. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos, y que se haga tu santa voluntad, Señor, en este proyecto, oh Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Elias Joseph Aguilar Zamora. Hola hermanos, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 11 del versículo 25 al 30. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Adiós, hermanos. 3 cosas que Dios no puede hacer: no puede morir, no puede mentir y no puede ser engañado. Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, 1834-1892, fue un pastor bautista reformado inglés. A lo largo de su vida, evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren, tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a Dios, hermanos, por acompañarnos en este tiempo de oración por el enfermo, por el necesitado. Gracias a Dios por las promesas que hay para el débil. Gracias a Dios por las promesas que hay en la palabra de Dios para el que sufre.
Dios eterno, hoy nos unimos en oración, en clamor, en súplica delante de tu divina presencia. Dios mío, para que tú tengas misericordia del que está enfermo, Señor, para que tengas misericordia, oh Dios eterno, del que sufre. Oh Dios, aquel que sufre cáncer, en el nombre de Jesús, reciba fortaleza, fortaleza de lo alto, que se vaya toda angustia, que se vaya todo temor, que venga sobre ellos una paz que sobreabunde en sus corazones, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra, Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, y esa palabra, oh Dios, es la que enviamos para que el enfermo reciba en este día socorro, para que reciba, oh Dios, de lo alto su misericordia, la misericordia de Dios que es para siempre. Dios eterno, oh Señor Santo, tú eres piadoso, Señor, tú eres misericordioso, tú eres compasivo, Señor, para con el que sufre. Y enviamos, oh Dios, a través de la oración, esta palabra viviente, esta palabra que el Espíritu Santo puede llevar al corazón de cada uno de los que están inscritos en esta gran lista de Fundación Princesa, para que reciban del socorro que ellos necesitan en este momento. Tú sabes, Señor, en que ellos necesitan, oh Dios eterno, la intervención divina, que en esta hora, por el poder de esta palabra viviente, el poder del Espíritu Santo, el poder de la oración, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la gracia eterna de Dios, cada uno reciba conforme a su necesidad, cada uno reciba conforme a lo que ellos en este momento requieren, Señor. Oh, tú eres el único que conoce, Señor, a cada uno, oh, desde las entrañas, como dice tu palabra, y sabe de qué tienen necesidad, Señor. Oh, Dios eterno, nuestro clamor es para que tú, oh, misericordioso Dios y poderoso, el único que puede ayudarles, el único que puede sustentarles y aliviarles, Señor. Oh, Dios eterno, intervenga sobre la vida de cada uno de ellos y ellos reciban, Señor, de tu mano generosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que tienen otras enfermedades, Señor, que ellos puedan mirarte a ti, Señor, como el único socorro también. Dios mío, gracias por este momento. Gracias por el poder que hay en tu preciosa presencia, el poder que hay en la oración, el poder que hay en tu nombre, el poder que hay en tu preciosa sangre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Padre, gracias. Recibe la gloria, la honra y la alabanza de tu pueblo. Un pueblo que sabe que en medio de la alabanza estás tú. Te bendecimos y te damos la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Indira Marilyn Zamora Palacios, desde Acapulco, Guerrero, México. Hermanos, que el Señor les bendiga, gracias a Dios, que los puedo saludar, que los puedo bendecir nuevamente y compartir con ustedes un pequeño mensaje de las Escrituras. Gracias, Señor, muchas gracias, mi Dios, por este día. Gracias porque tú has sido misericordioso, bueno, lleno de amor y bondad. Te ruego, mi Dios, que derrames tu sangre poderosa sobre nuestras vidas, Señor, y nos limpias de todo pecado para poder alabar, bendecir tu nombre, Señor, hablar de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea edificación para tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Este mensaje lo he titulado ¿Qué tienes que no hayas recibido? Está basado en 1 Corintios 4:7. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto
y hace unas preguntas que encontramos aquí precisamente en ese capítulo y versículo de 1 Corintios 4:7. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora nosotros nos podemos hacer esas mismas preguntas. ¿Quién nos distingue? Nuestra respuesta debería de ser: Dios, por su gracia, nos distingue. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. No tengo nada, nosotros no tenemos nada más que pecado. Pero, ¿qué tienes? Dice la pregunta, que no hayas recibido. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que nosotros tengamos en nuestras vidas, toda buena dádiva y todo don perfecto, proviene de Dios, desciende de lo alto, de ahí. Entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo hemos recibido de Dios. Todo, absolutamente todo lo que tengamos, lo hemos recibido de Dios. Pablo dice claramente en 1 Corintios 15:11, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Unas palabras con tanta humildad, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, considerando quién era Pablo. Vamos a ver quién era el apóstol Pablo. Antes, Saulo de Tarso. Nació en Tarso de Cilicia, Turquía. Era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Fue criado como judío farisaico. Fue instruido por un rabino. Recibió formación teológica, filosófica y jurídica. Además, hablaba griego, latín, hebreo, arameo. Saulo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Más tarde, el Señor lo encuentra de una manera muy preciosa y Saulo, se entrega completamente al Señor, se entrega a su servicio. Más tarde, el Señor le cambia el nombre a Pablo. Pablo significa pequeño. Pablo propagó el cristianismo, viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas, evangelizador en el Imperio Romano como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Constituyó muchísimas iglesias. Pablo era un hombre hermoso en Dios. Él vivía para servirle a su Dios. En las Escrituras nos muestran a Pablo como uno de los hombres más humildes. Pablo, seguramente, porque sí lo era un hombre reconocido ante el mundo, era un hombre que tenía muchísima preparación, muchísimo conocimiento, pero él no se gloriaba ni se envanecía de eso. Antes bien, él se señala a sí mismo como el más pecador, como el primero de los pecadores. Así se ve él. Asimismo, él se sentía pequeño, como su nombre lo decía. Eso significa Pablo, pequeño ante Dios, ante su Dios. Así es como nosotros debemos de sentirnos, pequeños ante nuestro Dios, ser humildes. Pablo es un ejemplo hermoso de humildad. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Actualmente, la gente, tanto en el mundo, la gente que no es creyente y asimismo la iglesia, nos han querido llenar de orgullo, por así decirlo, de que nosotros no tenemos por qué sentirnos pequeños, de por qué sentirnos menos, que tenemos un gran potencial, que todos podemos desarrollar muchísimas habilidades, que tenemos mucha gracia dentro de nosotros. No la gracia de Dios, sino una gracia que es inerte a nosotros, ¿no? Supuestamente. Así lo dicen. Si Pablo viviera actualmente, le dirían: estás mal, Pablo, no debes de sentirte pequeño, no debes de sentirte el más pecador. Pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto, hermanos, porque nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros no somos nada. No somos nada si no tenemos a nuestro Dios. Y entre más humildes seamos, es mejor. Nosotros podemos confesarnos pecadores. Estamos conscientes de nuestra debilidad. Estamos conscientes que somos ignorantes. Hay que preguntarnos eso. También tenemos que preguntarnos si nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra experiencia, de nuestros estudios, de nuestra madurez para poder resolver alguna situación. Hay que tener mucho cuidado, porque eso significa que estamos confiando en nosotros mismos. Y no debemos de olvidar nunca de dónde nos sacó el Señor. Primera de Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estamos en Cristo solo por la gracia de Dios. No olvidemos nunca quiénes somos sin Cristo. Dice, lo vil del mundo y lo menospreciado. Eso éramos sin Cristo. Eso escogió Dios. En Pablo no había orgullo. Él se decía ser el más pecador. Él sabía que todo provenía de la gracia de Dios. Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Estamos hablando del orgullo. ¿Pero qué es el orgullo? Es el exceso de la autoestima, la arrogancia, la soberbia. Y eso produce que la gente exagere la importancia que tienen o las virtudes que desarrollan. En hebreo, esa palabra significa elevarse. Dios aborrece el orgullo. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Luzbel, Satanás, enalteció su corazón contra Dios. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. En nuestra vida hay orgullo, sí lo hay. Hay orgullo y ese orgullo tiene que ser desarraigado de nuestros corazones. Hay unas preguntas que nos tendríamos que hacer para reconocer ese orgullo que hay en nuestras vidas. Hemos asumido en algún momento el crédito por cualquier éxito que hayamos tenido. Creemos que hemos alcanzado alguna meta a base de nuestros propios esfuerzos. Si la respuesta es sí, entonces nosotros tenemos que abandonar esa jactancia, pero ya la tenemos que abandonar y tenemos que estar conscientes de lo que nos dice Pablo,
¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si nosotros somos muy inteligentes, si tenemos facilidad de palabra, si somos bonitos, si somos fuertes, es por la gracia de Dios, es porque Dios nos dio ese don desde el nacimiento. Debido a nuestra naturaleza, el orgullo es una raíz muy profunda que el Señor debe de arrancar de nuestro corazón. Es muy común que nosotros nos vanagloriemos, incluso de los dones naturales, no solamente de los espirituales. Como les decía, de los dones naturales puede ser la inteligencia, puede ser la fuerza física, puede ser la belleza, puede ser la habilidad para un deporte, puede ser cualquier cosa natural, podría así decirlo, lo cual Dios no los dio. El Señor sabe a quién se lo da y por qué no los da, a todos. Incluso podemos vanagloriarnos de la familia en la que nacimos, en donde nacimos, el país donde nacimos, la nación en la que estamos. Pero todo eso nos los dio Dios. O sea, nosotros no hicimos nada, no tenemos ninguna parte en eso. Dios nos los dio. Nosotros debemos de darle gracias a Dios y bendecirlo y reconocer que absolutamente todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, es porque Él nos los ha dado. Y si Él nos dio dones naturales, nos dio fuerza, es para que lo utilicemos para su servicio. Nos dio inteligencia, es para que lo utilicemos para su servicio. Nos dio facilidad de trabajo, de palabra, es para que lo utilicemos para Él. ¿Ok? Todo lo que nosotros tengamos es para que lo utilicemos para Él, para gloria de su nombre, no para nosotros, no para vanagloriarnos. La gracia que nosotros, el don que nosotros tengamos es por medio de la gracia de Dios. Nosotros estábamos muertos. La salvación la obtuvimos por medio de la gracia de Dios, porque Él así lo quiso. El Señor se sacrificó en la cruz del Calvario y al haber dado su vida por nosotros, nos vivificó por su gracia. Hemos sido limpiados por medio de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo merecíamos? No, absolutamente no, no lo merecíamos. Nos dice Efesios 2, 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos perdonó gratuitamente. No podía haber existido ninguna cualidad en nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros porque quiso tener misericordia de nosotros. No porque nosotros nos hayamos hecho acreedores a ella. Entonces, si tenemos fe, si en algún momento tenemos paz, tenemos gozo, servimos a Dios, amamos a nuestros hermanos y nos arrepentimos constantemente de nuestros pecados, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo, pero gloria a Dios, no gloria a nosotros, no gloria a nuestras capacidades, no gloria a nuestra entrega, no, gloria a Dios, que nosotros tenemos eso. Todo, absolutamente todo lo que nosotros lleguemos a lograr, incluso en el camino del Señor, así como lo natural como lo espiritual, es por gracia de Dios. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. Si por nuestra mente llega a pasar en algún momento que hemos aumentado nuestros dones, que estamos prosperando muy bien en las cosas espirituales, que tenemos más entendimiento incluso que algunos hermanos, que ya no necesitamos del consejo del pastor, que no necesitamos acudir a la iglesia para estar en comunión con Dios, que no necesitamos tener tampoco la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos cierta estatura espiritual, porque tenemos una relación directa con el Señor.
nos vamos elevando nuestro orgullo. Y en algún momento vamos a caer. El Señor nos va a bajar hasta lo más profundo. Nos va a humillar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser humillados. Porque necesitamos darle muerte a ese yo. Si ese yo no muere, entonces el Señor no va a poder resplandecer en nuestras vidas. Ese yo tiene que ser aplastado. Y entre más alto vayamos, mayor y más fuerte será la caída. El Señor, hermanos, quiere mayordomos. Mayordomos que seamos encontrados fieles. Que no se jacten y que se vistan elegantemente con los bienes de su Señor. Tenemos que tener muy claro esto. Si el Señor nos otorga dones, son para que los usemos para su gloria, para su servicio, no para que nos sintamos superiores o para que destaquemos. Son exclusivamente para que nosotros le podamos servir. Hemos sido llamados a ser testigos por todo el mundo anunciando su evangelio, a pregonar las grandezas de nuestro Dios, no nuestras grandezas, porque nosotros no tenemos ninguna grandeza. Todos los dones que el Dios nos dé, natural o espiritualmente, son para su servicio, para pregonar por el mundo las grandezas del Padre. Nosotros nos tenemos que ver así, como lo que somos, unas vasijas de barro, que solo por la misericordia de Dios podemos ser usados por gracia de nuestro Señor para ser instrumentos para gloria y honra de su santo nombre. Encontramos otro ejemplo en las Escrituras, en el libro de Daniel. Es el rey Nabucodonosor. La casa de David, el trono de Judá, se había corrompido. Nabucodonosor era un caldeo rey de Babilonia. Es escogido por Jehová, a quien Dios confía la autoridad necesaria para castigar y recompensar. Nabucodonosor era realmente un hombre poderoso y tenía lo mejor de la sabiduría y de las ciencias humanas en su reino. Además, Nabucodonosor hizo traer cautivos de Judá a los jóvenes, como dice las Escrituras en Daniel 1:4, jóvenes enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, entre ellos, como sabemos, Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel, vemos que el Señor perturbó a Nabucodonosor con un sueño. Este sueño nadie lo pudo revelar, era imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Entonces Daniel, el Señor le dio la revelación a Daniel, y Nabucodonosor reconoce y da testimonio de la potestad de Dios. Él empezó a ver ahí las grandezas de Dios, el poder de Dios. Pero él continuaba presa de su vanidad y de su orgullo. ¿A causa de qué? De su grandeza. Él se sabía poderoso. Este hombre reconocía y admiraba la sabiduría de Dios y a su vez se adoraba a sí mismo. Más tarde, cuando Dios libra a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiente, Nabucodonosor queda totalmente impactado, muy sorprendido del poder de Dios, y reconoce públicamente el nombre de Dios como el Todopoderoso, y establece como una ley en todos los estados el respeto que se debe de tener a ese nombre. Después de haber sido testigo de la sabiduría y de la potestad divina de Dios, después de haber tocado en su corazón y su conciencia todo las maravillas de Dios, él no hace caso. Vemos que en Daniel 2, versículo 37, es cuando Daniel le revela el sueño. Le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor no escuchó muy bien lo que Daniel le estaba diciendo. Nabucodonosor solo se quedó con que era él el rey de reyes y con que él tenía el dominio y que él era la cabeza de oro. Él solo escuchó eso. No escuchó la parte en la que le dijo Daniel: porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Porque el Dios del cielo te lo ha dado. Él no escuchó eso. O al menos no le prestó atención. Nabucodonosor estaba lleno de orgullo, lleno de vanidad. Él tuvo el deseo de ser semejante a Dios. La naturaleza humana, hermanos, se resiste muchas veces a las lecciones y a las advertencias que el Señor nos da. Nabucodonosor había sido advertido en varias ocasiones a través de sueños por parte de Dios. El vino nuevo puesto en los odres viejos se derrama y se pierde. Los repetidos llamados de Dios no son escuchados por oídos desatentos. Hay que estar siempre muy atentos a lo que el Señor nos dice, ser oidores y hacedores de su palabra. Mateo 11:17, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Tenemos que estar siempre bien atentos a lo que el Señor nos habla, a las advertencias que Él nos da. El Señor es paciente, Él sabe esperar, no es como nosotros. Él es paciente, muy paciente con nosotros, es grande en misericordia. Dios se dirige otra vez a Nabucodonosor y le envía un sueño que Daniel interpreta. Esta nueva advertencia tampoco le hace caso el rey. Y 12 meses después de haber oído este llamado tan serio, Nabucodonosor, dice capítulo 4, versículo 29, paseando en el palacio real de Babilonia, se envanece su corazón y dice estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así, versículo 30, vuelvo a repetir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Muy fuerte lo que dijo Nabucodonosor. Salmo 49:20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Nabucodonosor, ¿qué pasó después? Fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:33. Nabucodonosor perdió la razón, llegó hasta estar como una bestia. Él fue totalmente humillado de estar hasta arriba, de ser aquel majestuoso rey, aquella cabeza de oro, llegó hasta abajo. Él no tenía más inteligencia que las bestias de los campos. Salmo 113:7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Cuando el momento requerido llegó, Dios en su gracia levantó a Nabucodonosor. Su inteligencia le fue devuelta. La majestad de su reino, su dignidad y su grandeza volvieron a él. Incluso su grandeza fue aumentada extraordinariamente. Entonces, después de haber caído hasta abajo. ¿Por qué?
Él fue humillado. Él, como les decía hace rato, entre más subimos, más grande será la caída. Él fue totalmente humillado hasta ser semejante como una bestia, a una bestia, humillado, despreciado. Hasta ahí tuvo ese encuentro y pudo él reconocer a Dios. Lo reconoció con todo su corazón y se inclinó a Dios ante el soberano Rey del cielo y la tierra y proclama sus magníficas obras. Hasta ahí tuvo que llegar Nabucodonosor. Ya no era él más aquel rey orgulloso, sino era un hombre humilde al servicio del rey. Pero tuvo que ser bajado, hasta lo más profundo tuvo que llegar. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es una fuerte y hermosa lección esta que encontramos en la vida del rey Nabucodonosor. Cuánto amor, hermanos, cuánta misericordia de Dios. Él no nos deja, Él no nos suelta. Hasta dónde muchas veces Él nos tiene que llevar para que ese orgullo muera. Ese orgullo tiene que morir, ese yo tiene que morir para que el Señor, la vida del Señor resplandezca en nosotros y nada nos estorbe. Nada en este mundo debe de ser motivo para una autoexaltación, ni lo que el Señor nos da. Nada debe de inducirnos a tener nosotros un alto concepto de nosotros mismos. Recordemos que nosotros tenemos que descender día a día. Sí, cuesta trabajo, nos gusta que nos exalten, nos gusta que nos alaben, pero no, eso en nada nos edifica. Al contrario, es algo abominable ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que descender. Este camino es de descender. Hay que descender y un día seremos exaltados. Dice, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. El camino al cielo es cuesta abajo, no cuesta arriba. Así como Cristo descendió y murió lleno de todos nuestros pecados, después resucitó con gran poder y gran gloria. Así nosotros debemos de ir a la cruz, dar muerte a ese yo, y solo así podremos subir a la plenitud de una vida nueva en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que nos dé de su gracia, que nos dé de toda su gracia, porque nosotros no podemos sin Él. Tenemos que reconocer que somos débiles, que somos carne y que necesitamos en todo momento de su gracia. Que Dios añada bendición a su palabra, que el amor de Cristo more en sus vidas y en sus corazones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Venid, alabemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, porque Jehová es Dios grande, Él es el Rey, porque Jehová está lo profundo de la tierra, las alturas, los montes, el mar, también son de Él. Venid, alabemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanzas, porque Jehová es Dios grande, Él es el Rey, porque Jehová está lo profundo de la tierra, las alturas, los montes, el mar también son de Él.
postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Gracias a Dios por este mensaje, gracias a Dios por lo que hemos aprendido el día de hoy, que la paz de Cristo reine en todos, nos dé descanso, que podamos ser provistos día a día de esa gracia y de esa misericordia que hay en ti, oh Dios, para gloria y alabanza de tu precioso nombre. Gracias, Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia. Palabra dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún por las noches enseña mi conciencia. Que aún en las noches estemos seguros que nuestro Dios estará ahí a través de su Santo Espíritu para enseñar nuestras vidas en este precioso camino. Que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos el día de mañana en el programa LS Eloi. Paz a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eres Jesús, Hijo de Dios, te hiciste pobre siendo rico por amor.